virtual de lunes a viernes, donde nos reunimos, donde aprendemos, que es el programa Skype, ¿verdad? Que es muy útil para esa labor. Bien, hermanos, a todos ustedes en los diferentes países, son muchos los países que a donde llega la transmisión y de donde se están conectando y entrando a los diferentes sitios que utilizamos para la difusión de los mensajes. Era casualmente lo que hablábamos en la mañana, hermano, que tenemos que difundir el mensaje de nuestro Padre, pues somos llamados a eso, a ir en busca de la oveja perdida de la casa de Israel. Todo discípulo de Yeshua tiene la obligación de trabajar, de elaborar, de ofrecerle su servicio a su Señor, a su Adón, a nuestro Padre amado Yeshua. Bien, ahora sí, leamos en Hechos capítulo número 2 a partir del versículo 1. Dice en Hechos capítulo 2 versículo número 1, yo voy a leer en la Biblia Peshita, en la versión Peshita, es una traducción, el original es arameo y ya pues existen las traducciones de hace muchos años, hace siglos, la traducción al español, pero siempre, como les digo, hermano, hay que ir a la fuente, siempre hay que ir a las palabras que se utilizaron. Por ejemplo, la Reina Valera, que tomó del griego, hay que ir a revisar desde el griego. Entonces, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1, dice, al llegar el día de la fiesta de las semanas, estaban todos reunidos en un mismo lugar. En la Reina Valera dice, cuando llegó el día de Pentecostés, porque en griego, pues Pente es 50, entonces traducen Pentecostés, pero digamos, el pensamiento pues no es correcto, ¿verdad? Es una traducción, pero que no guarda relación con la verdad de lo que estaba ocurriendo. Es importante que nosotros lo analicemos en este momento. Acá en esta pechita, que viene pues del arameo, que es muy similar al hebreo, ¿verdad? Muy similar. Podríamos compararlo con el español, con el portugués. Muy, muy similar, ¿verdad? De hecho, vienen los dos del mismo origen semita. Entonces, dice en el verso 1 de Hechos 2, al llegar el día de la fiesta de las semanas, que la Reina Valera traduce como Pentecostés, y que en hebreo es Shavuot, ¿verdad? Las fiestas de Shavuot. Dice que estaban todos reunidos en un mismo lugar. La Reina Valera traduce que estaban unánimes juntos. Entonces, ese pequeño detalle, esa pequeña conjugación de esas palabras, dan a entender otro significado que durante miles de años se ha venido predicando. El hecho de que desde un aposento alto recibieron el Espíritu Santo, fueron bautizados con el Espíritu Santo. Eso es un error cristiano. Entonces vamos a analizar este tema, que por cierto, como está dentro del estudio de Hechos, pues tenemos que analizarlo, ¿verdad? No precisamente estábamos hablando del aposento alto, porque ya hay temas que hemos hecho respecto de eso, pero sí, como está dentro de este estudio, vamos a analizarlo. Entonces lo primero, dice que llegó el día de la fiesta de las semanas, de Shavuot. Entonces vayamos a ver qué es la fiesta de la semana. Primero, ¿por qué? Porque vamos a determinar que los discípulos de Yeshua están cumpliendo con la Torá, con lo que se conoce como ley, lo que la Reina Valera traduce como ley. Y vamos a determinar que es mentira, que es falso, lo que desde los púlpitos se enseña, que los discípulos ya no practicaban la famosa ley, que es la Torá, porque supuestamente Cristo, entre comillas, la quitó. Y vamos a encontrar a esos discípulos del Mesías practicando lo que desde el cristianismo se dice que ya no se debe practicar, la ley, que es la Torá. Entonces revisemos, porque dice que ellos están en la llegada, ya llegó el día de la fiesta de las semanas de Shavuot, que traduce como Pentecostés, estaban ellos reunidos, ¿verdad? Dice de común acuerdo en un mismo lugar, ya lo vamos a analizar eso. Pero primero vayamos a saber qué es esa fiesta de Shavuot o la fiesta de la semana. Entonces vayamos a Levítico 23:4. Es importante saber, porque si leemos en Hechos de los Apóstoles, llegó la fiesta de la semana y seguimos, pero no sabemos a qué se refiere, no vamos a entender.
Entonces llegó la fiesta de Shavuot. A ver, ¿cuál es la fiesta de Shavuot? Vamos a Levítico 23, versículo 4. Levítico, que realmente se llama Vayikra, ¿verdad? En hebreo, el libro se llama Vayikra y lo tradujeron como Levítico. En el capítulo 23, en el versículo 4, dice: estos son los tiempos señalados de Yahweh, nuestro Padre. Las ocasiones sagradas que ustedes deben celebrar, cada una en su tiempo establecido. Versículo 5. En el primer mes, el día 14 del mes, entre las 2 tardes, habrá una ofrenda de Peshat, lo que se traduce o lo que se conoce porque han traducido como Pascua, ¿verdad? La fiesta de Peshat, dice. A partir del día 14 del primer mes hebreo, que es el mes de Abit, ¿no? En el primer mes. Entonces empieza la celebración de ese tiempo. Cuando se inicia el mes, cuando se inicia el año, a los 14 días, empieza la fiesta de Peshat, la fiesta que se conoce como Pascua. Verso 6. Y en el día 15 de ese mes, la fiesta de los inleudos o de los panes sin levaduras, ¿verdad? Los panes sin levadura. Entonces dice: comerán panes sin levadura por 7 días. En el primer día deben celebrar una ocasión sagrada, no deben trabajar en sus ocupaciones. Es decir, el primer día de la fiesta había Shavuot, había Shabbat, un Shabbatov, un descanso festivo, el día de la fiesta. No tiene nada que ver con el día semanal del Shabbat. Este es un día festivo, un descanso por día festivo, porque iniciaba ese día el día festivo. Verso 8. Por 7 días presentarán ofrendas encendidas a Yahweh. El séptimo día será una ocasión sagrada, no deben trabajar en sus ocupaciones. Verso 9. Yahweh le habló a Moshe diciendo: háblale al pueblo israelita, o yisraelita dice acá, y dile: cuando ustedes entren a la tierra que les doy, o que les estoy dando, y cuando cosechen su producto, deberán traer el primer manojo, o las primicias, como traduce la Reina Valera, el primer manojo de su cosecha al sacerdote. Es decir, si vamos leyendo detenidamente, vemos que se presenta Peshat, se presentaba la ofrenda de Peshat, luego venía la fiesta de los panes sin levadura, y se recogía las primicias, lo primero del fruto de la tierra, y se lo presentaba al sacerdote para que el sacerdote haga una ofrenda mecida, ¿verdad? Que era la primera gavilla, o el primer canasto, o la primera artesa que se presentaba de los frutos. Ese es el primer fruto, o las primicias. Bien, en el versículo número 15, vayamos ya al 15 para no leer todo la festividad. Vamos ya al verso 15 y dice: y desde el día en que traiga el manojo de la ofrenda de elevación, el día después del Shabbat, es decir, el día después del descanso de la fiesta, ¿verdad? Porque este es un descanso de fiesta, es un Shabbatov. Repito, verso 15. Y desde el día en que traigan el manojo de la ofrenda de elevación, el día después del descanso festivo, contarán 7 semanas, 7 Shavua en hebreo, ¿verdad? Que son 7 de 7. Entonces contarán 7 semanas. Tienen que ser completas. Deben contar hasta el día después de la 7ª semana. 50 días, entonces traerán una ofrenda de grano nuevo. Esa es la nueva cosecha, o lo que ya empieza a recoger el agricultor, ¿verdad? Entonces, ese grano, recordemos que primero fueron las primicias, cuando hacen el conteo, recogen, luego de las 7 semanas, el fruto y lo llevan una vez más a presentarlo al sacerdote. Esto es la celebración de las fiestas de las semanas,
o Pentecostés, como lo han traducido, que Shavuot en hebreo. Entonces dice, verso 16, deben contar hasta el día después de la séptima semana, 50 días, entonces traerán una ofrenda de grano del nuevo fruto a Yahweh. Esa es la fiesta de la que está hablando Hechos de los Apóstoles, la fiesta de la semana o la fiesta de la presentación del nuevo fruto que brotó de la tierra, que Yahweh le dio a su pueblo, porque era una ordenanza. ¿Y esto qué nos hace entender, hermano? Que si los discípulos estaban en el templo luego de la muerte de Yeshua, ¿verdad? Recordemos que él se quedó 40 días con ellos luego de su resurrección. Le dijo, no se vayan a Jerusalén. Ellos regresaron, ¿verdad? Que estaban en el monte de los olivos. Regresaron a Jerusalén. Se hospedaron en un lugar alto de una posada. Pero ellos iban al templo, hermanos. Eso es importante. Ellos iban al templo. Y vamos a leer, vamos a adelantarnos un poco, estamos en Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? En el capítulo 2, vamos a adelantarnos un poco para que nosotros sepamos que sí estaban en el templo. Nos vamos a adelantar al versículo 46. En el versículo 46 de Hechos de los Apóstoles 2, dice que ellos iban al templo, hermanos. Dice, continuaban con llenura de fe y con unidad de propósito, se reunían en el patio del templo diariamente. Fíjense, hermanos, iban todos los días al templo. Es que una fiesta de esta naturaleza, las fiestas de Yahweh, hermanos, todos, en este caso los judíos, cuando estaban todas las tribus, iban con mucha alegría y gozo en su corazón a celebrarlas. Entonces acá vemos, ellos están celebrando las fiestas que están en la Torá, en lo mal traducido como ley, en los mandamientos, ellos están celebrando la fiesta. Si fuera el caso, como dicen los púlpitos cristianos, que Cristo vino y quitó la ley, que ya no hay que celebrar nada, ¿por qué estaban ellos celebrando? Es decir, estaban entonces contradiciendo o desobedeciendo a Yeshua. Y eso no es verdad. Bueno, ahora solo adelantamos este verso, pero luego lo vamos a volver a leer en el transcurso de la enseñanza. Sino que era importante citarles que ellos estaban en el templo, ¿verdad? Celebrando esta fiesta. Ahora bien, en el capítulo 1 vimos que decía que estaban en un aposento alto y que se reunían alrededor de 120 personas, que eran los que estaban compartiendo, ¿verdad? Pero ahí hay un detalle que debemos resaltar y por eso vamos a leer un poco lo que antes ya leímos de Hechos de los Apóstoles capítulo 1. En el versículo 12 dice, entonces regresaron a la distancia de una caminata de Shabbat desde el monte de los olivos hacia Jerusalén. Después de entrar a la ciudad, fueron a la habitación del segundo piso. Después estaban quedándose, todos los que se quedaban eran los nombres de los emisarios: Kefa, que era Pedro; Jacob, que era Santiago; Johanán, que es Juan; Andrés, Felipe; Tomás, que es al que le dicen Tomás; Bartalmaí o Bartolomé; Matillahu, que es Matías; Jacobo; Ben Farjai, que es hijo de Alfeo, ¿verdad? Jacobo, hijo de Alfeo; Simeón, el celote, acá dice el celot; y Yehuda ben Jacob o Judas, hijo de Jacobo. Ya, en el versículo 15 dice, durante este periodo, cuando el grupo de creyentes numeraba unos 120, Kefa se levantó y se puso delante de ellos, ¿verdad? En este tiempo, es decir, en los 10 días, porque recordemos que 40 días tuvo Yeshua con ellos y le dijo, vayan a Jerusalén porque va a venir sobre ustedes el poder del Ruach, el poder del Espíritu Santo. En ese lapso de tiempo, dice, entre esos días, dice que Pedro se levantó y habló con ellos, les dio un discurso, Pedro. Es decir, cuando escogieron a Judas, ¿verdad? Para que, cuando escogieron a Mateo o a Matías, como traduce la Reina Valera, como sucesor de Judas. Eso sí lo hicieron dentro del aposento porque eso sí era secreto, eso no lo iban a hacer en público. Por eso dice, en esos días Pedro se levantó con ellos. Vimos una película anteriormente y ahí nos dimos cuenta que ellos estaban, digamos,
los que hacen la película lo hacen conforme a la traducción griega, ¿verdad? Y están reunidos, según la película, en un aposento, en un lugar, en secreto, cuando eligieron al sustituto de Judas. Pero luego no podemos pensar ni decir, como dice el movimiento cristiano, que fue en el aposento donde recibieron el Espíritu Santo, el Ruach, porque eso no concuerda. Entonces ya vamos a determinarlo. Primero vamos a analizar, habíamos visto en el versículo 1 del capítulo 2, que es el que estamos estudiando hoy, en el capítulo 2, en el versículo 1 decía que estaban juntos, unánimes, ¿verdad? Eso dice la Reina Valera, juntos, unánimes. En esta pechita dice que estaban de común acuerdo en un sitio donde habían escogido. Bien, entonces vamos a ver estas palabras que la Reina Valera traduce como juntos, unánimes o unánimes juntos, que es como la traduce, ¿verdad? Que estaban unánimes juntos. Entonces la palabra que traducen para unánimes es la palabra griega homotimadón, que está codificado con la G6361, que es un adverbio y que significa un mismo propósito de común acuerdo o una misma pasión, es decir, un mismo sentimiento, ¿sí? Común acuerdo dice que estaban. Y la palabra que traducen para juntos son dos palabras. No es una palabra compuesta, no, son dos palabras que la han traducido para juntos. Es el prefijo epi, que ya se los he enseñado en otros estudios, lo hemos visto. El prefijo epi, que es un prefijo que denota el lugar, ¿sí? O que determina, o que muestra, o que indica el lugar. Puede ser en, sobre, en un lugar determinado, ¿verdad? Ese es el prefijo epi, que está codificado con la G 1919. Y luego de ese prefijo está la palabra griega autos. Autos, que está codificada con la G 486, que significa asimismo o significa mismo. Entonces, ¿cómo diría si leyéramos en griego? Diría homotimadón epi autos, y esto traduce juntos en el mismo lugar de común acuerdo. Entonces ellos estaban en un lugar de común acuerdo con la misma pasión, con el mismo sentimiento o de común acuerdo. No dice específicamente, porque cuando nosotros leemos así superficialmente que dice estaban juntos unánimes, entonces bueno, están ahí juntitos como que apretaditos en el aposento alto y ahí recibieron el Espíritu Santo. No, estaban en un lugar de mutuo acuerdo, un lugar que los apasiona, que los llena de sentimiento. Un lugar de sentimiento no es el aposento, es el templo. Un lugar donde se tiene un común sentimiento, para ellos, hermano, era el templo. Eso era algo muy grande para un judío, sobre todo, para un israelita, el templo. Entonces, en ese lugar que despertaba mucha pasión, era donde estaban reunidos. Igual ya lo vamos a comprobar en el transcurso del estudio. Bien, vamos al verso 2. Todo esto que acabamos de ver es solamente para analizar el versículo 1. Ahora vamos al versículo 2. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento violento y llenó toda la casa donde estaban sentados. Aquí es la confusión, porque dice, estaban juntos, unánimes, y vino un viento y llenó toda la casa. Entonces, claro, todo el mundo piensa y dice, claro, estaban juntos, junticos ahí, como que apretaditos, pero estaban en una casa, por eso dice de esa manera. No, hermanos, lo que pasa es que las traducciones están muy malas. Por ejemplo, si leyéramos en verdad el texto de la pechita, pero el original arameo, nosotros vamos a encontrar otra palabra. No vamos a encontrar lo que dice acá, que fue en la casa donde recibieron, ¿verdad? Pero como es la Reina Valera la que más se usa desde la cristiandad, y por cierto muchos hermanos aún la conservan, entonces vamos a analizar lo que dice la Reina Valera, que es más importante todavía. La Reina Valera, para decir que vino un viento fuerte y que llenó toda la casa, esa palabra casa usa la palabra aikos, una palabra griega que está codificada con la G 3624, la palabra oikos.
Y oikos, hermano, veamos bien, oikos significa lo siguiente: una casa habitada, un hogar, cualquier edificio, un palacio, la casa de Dios, el tabernáculo. Eso es, son los significados. Escogieron la palabra que iba a confundir. ¿Por qué? Porque, hermanos, las traducciones griegas que hizo la Iglesia Católica para fomentar una doctrina falsa, tuvo que escoger toda palabra que borre cualquier indicio de celebrar las festividades que están en la Torá, lo que los judíos en ese momento, en ese tiempo, celebraban. Todo lo que los judíos celebraba, todo lo que relacionaba al pueblo judío, al pueblo del Eterno, el cristianismo, abanderado por Constantino y todos los que siguieron a Constantino, todos los concilios, los llamados padres de la Iglesia Católica, quisieron borrar, ¿sí? Para eso se hicieron muchos concilios para tratar de aniquilar a todo lo que los judíos practicaban. Recordemos que la historia dice que los perseguían, que los mataban y que era necesario. Muchos vieron como necesidad, para no seguir muriendo, pues agregarse o asimilarse a la mentira católica, hacerse cristianos. Bueno, la historia es muy larga de eso, hermano. Ya hemos visto inclusive videos que pues siendo de judíos que no comparten el mismo sentimiento nuestro de Yeshua, que no creen en Yeshua, pero que nos han contado la historia, ¿verdad? Al menos ya sabemos un poco de la historia que ellos nos han contado, que sí es original, sobre el cristianismo y la persecución a aquellos que creían y que practicaban Torah. Bien, entonces, acá acabamos de ver que la palabra aún que utilizan en el texto griego, de donde tradujeron la Reina Valera, habla de que esa casa, ¿verdad? Aparte que significa un edificio, puede edificar una casa, un hogar, dice que también se la utiliza para decir la casa de Dios, el tabernáculo, que eso es importantísimo, hermanos, porque los griegos no utilizaban tabernáculo ni la Iglesia Católica, pero el tabernáculo es exclusivo del pueblo judío. Entonces dice que esa palabra se utilizaba para decir tabernáculo o para decir la casa de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que llenó el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo cuando vino como un regio viento muy fuerte? Llenó el templo, hermanos. Llenó el templo, y lo vamos a determinar porque la misma Escritura nos da las pistas. Versículo 3. Estamos leyendo Hechos 2. Entonces aparecieron lenguas como de fuego que se repartían y se posaban sobre cada uno de ellos, todos aquellos llenos del Espíritu de santidad, y comenzaron a hablar en otros idiomas según el Espíritu le concedía que expresase. Acá otra mentira la vamos a descubrir. Dice que aparecieron lenguas como de fuego repartidas sobre cada uno de ellos, ¿verdad? Y que el Espíritu de santidad, es decir, el Ruach HaKodesh, como se dice en hebreo, vino sobre ellos y comenzaron a hablar idiomas. La Reina Valera dice lenguas, ¿verdad? Lenguas, para tratar de confundir y cambiar todo. Lenguas. Y con ese concepto que se ha venido dando durante miles de años, desde las iglesias cristianas evangélicas, y también la Iglesia Católica tiene ya movimientos que hacen esto, que dice que supuestamente cuando llegan a un estado de clímax, un estado muy, podríamos decir como que se dejan dominar por una gran emoción, ¿verdad? Un éxtasis así muy sobremanera grande. Cuando tienen ese grado de emoción, ¿qué ocurre, hermanos? Que entonces la gente comienza a balbucear palabras, ¿verdad?, que otros no comprenden, y entonces dicen, ajá, está hablando lengua, cosa que es incorrecto y falso, hermano. Simplemente motivo de emociones, simplemente engaño satánico, es lo que ocurre. ¿Por qué? Porque no es eso lo que tiene que hablar una persona que recibe el don del Espíritu Santo. Porque vamos a entender acá mismo que el don del Espíritu Santo es dado para otra cosa totalmente diferente a lo que piensa el mundo cristiano.
piensa que cuando por esa emoción comienza a balbucear esas palabras, supuestamente tienen poder del cielo y ya pueden hacer obras y milagros. Falso, hermano. Eso no es lo que Yeshua les dijo cuando los invitó a que se queden, o les ordenó que se queden en Jerusalén para que reciban poder, que era el don del Ruach, el don del Espíritu Santo. Entonces, verá, dice, comenzaron a hablar idiomas, y eso sí es correcto acá, porque si vemos en el texto griego de la Reina Valera, encontramos que cuando dice lengua, utiliza la palabra glosas, que está codificada con la G1100. La palabra glosa significa idiomas. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió, hermanos? ¿Qué? ¿Comenzaron a hablar lenguas angelicales? No, muchas personas lo escucharon y fueron testigos de que hablaron idiomas, no lenguas que supuestamente, entre comillas, se utiliza para comunicarse con Dios. Eso es falso, hermanos. Eso es falso, eso no es real. Eso es un invento, eso es una desviación satánica que se vino fraguando desde el catolicismo y que hoy está regado en el cristianismo evangélico y todas las denominaciones cristianas. Entonces, lo que se utilizó, la palabra que se utiliza acá es la palabra glosas, codificada con la G1100, que significa lenguas, es idiomas, dialectos utilizados por un pueblo en particular, distinta a la de otra nación. Es específico aquí, hermano. Acá no está hablando de lenguas angelicales. Eso es falso. Está hablando de lenguas, idiomas de una nación diferente a otra nación. Dialectos. Vamos al versículo número 5. En Jerusalén se estaban hospedando judíos piadosos de todas las naciones debajo del cielo. En Jerusalén había muchos judíos que vivían en otras naciones y que iban a celebrar las fiestas. En este caso, celebrando la fiesta, estaban seguramente, hermanos, desde el principio de la fiesta que fue Peshat. Es decir, seguramente se quedaron todo ese tiempo, más de 50 días, en la celebración, ¿no? En este caso estamos viendo que estamos en la fiesta de la semana, la fiesta de Shavuot. Entonces, si ellos estaban hospedados, eran judíos piadosos, dice así, judíos de buen corazón, judíos de buen sentimiento, no eran esos judíos radicales, ¿verdad? Esos judíos de línea dura, eran judíos piadosos. Y dice que ellos se estaban quedando, y a ellos es a quien se les dirige la predicación, que más adelante la vamos a ver. Entonces eran judíos piadosos que se estaban quedando. Eso es importantísimo. Quiere decir que ellos no vivían en Jerusalén, estaban hospedados, al igual que los discípulos que tampoco vivían en Jerusalén porque ellos eran de Galilea. Por cierto, hermanos, en Galilea se hablaba arameo. El idioma común y fuerte era el arameo. Esto es importante que nosotros sepamos, hermano, importantísimo. Resulta que el arameo era el idioma internacional en aquel momento, como hoy podríamos decir que es inglés, que casi todos los países buscan de saber inglés porque es un idioma internacional, ¿verdad? En ese momento era el arameo, porque los imperios que habían estado dominando a esas regiones, que eran muy grandes de muchos países, predominaba el idioma arameo, a tal punto que los romanos hablaban arameo, los griegos hablaban arameo. Entonces era el idioma que dominaba, era el idioma internacional, ¿no? El idioma hebreo, que ciertamente sale de la misma raíz semita, ese idioma era el idioma local, pero también se hablaba, porque en Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, que luego lo vamos a ver, ahí es claro en decir, aún en la Reina Valera, que cuando Shaul da testimonio que Yeshua le apareció, dice que le habló en idioma hebreo o en lengua hebrea. Es decir, ese idioma se utilizaba, ¿verdad? Entonces, ¿qué podríamos decir, hermano? El idioma internacional era el arameo, el idioma hebreo era el idioma local del pueblo israelita,
Y el griego era el idioma administrativo que utilizaba Roma en ese momento porque era el que dominaba el imperio, era su idioma administrativo. Eso es importantísimo. Otra cosa importante, por ejemplo, que nosotros debemos resaltar es que las Biblias hoy en día se han traducido en 2303 idiomas. Imagínense la cantidad de traducciones en diferentes idiomas. Y seguramente los errores han pasado, ¿verdad?, en todas estas traducciones. 2303 idiomas se ha traducido la Biblia. Entonces, ¿qué debemos resaltar? Algo también acá que debemos conocer, por eso es importante también saber la historia, ¿no? Que cuando antes del nacimiento de Yeshua ya habían judíos en la diáspora o en el exilio, ya habían, hermanos. Y eso nosotros lo encontramos cuando Yeshua le dice a los judíos que se va a un lugar donde ellos no van a poder ir, y ellos le dicen, ¿dónde se irá este? A lo mejor se va a donde están los expatriados en Grecia, o los dispersos en Grecia, ¿verdad? Bueno, seguramente dijeron Galut, ¿verdad? O seguramente también podrían haber dicho Tefulsot. Galut es expatriados y Tefulsot es diáspora, los que están en la diáspora. Se pueden utilizar una de estas dos palabras, Galut o Tefulsot, en hebreo, ¿no? Y eso lo pueden leer ustedes en Juan capítulo 7, versículo 35, en ese diálogo, cuando dicen seguramente este se va, hablando de Yeshua, a los que están en la diáspora. Entonces ya habían judíos que estaban viviendo, que estaban expatriados, que incluso, por lo que vamos a entender, ya tenían otro idioma, conocían el hebreo, porque es su idioma original, que por mucho tiempo lo han conservado, pero hablaban ya otro idioma del lugar donde se habían asentado, por lo que dice luego. Lo vamos a entender. Vamos al versículo 6. Cuando se produjo este estruendo, es decir, esa manifestación grande de un viento fuerte que llenó el templo, y ya lo determinamos, dice, cuando se produjo este estruendo, se juntó la multitud y quedaron desconcertados porque cada uno le oía hablar en su propia lengua o en su propio idioma, ¿verdad? Ellos eran judíos, que su idioma original era hebreo, pero ya sabían y conocían o hablaban los idiomas de los diferentes países donde estaban en la diáspora, donde estaban expatriados, donde ellos habitaban, ¿sí? Algo importante, por ejemplo, desde la época del cautiverio en Babilonia, no todos los judíos regresaron, hermano. Eso también es importante. Muchos se quedaron ahí y fueron muchas generaciones desde Babilonia hasta la venida de Yeshua. Fueron muchas generaciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre acá? Que incluso en Babilonia y en todo el dominio que en esa época era Babilonia, que eran muchas naciones, estaban esparcidos los judíos. Entonces, eso también hay que ir a la historia para poder entender muchas cosas. Ya había diáspora, ya había gente, judíos que vivían fuera, que ya incluso se habían asimilado al paganismo de otras naciones. Bien, verso 6 dice, cuando se produjo ese estruendo, se juntó la multitud. Aquí está el detalle, hermano. Si estaban en un aposento alto, ¿verdad?, escondiditos ahí recibiendo el Espíritu Santo, ¿por qué dice acá? Cuando se produjo este estruendo, se juntó la multitud. Se juntó la multitud. ¿Por qué? Porque en el templo, hermano, el día de la presentación de una ofrenda, el día de la celebración de un ritual, que eso es importante, hermano. Tenemos que saber que el sacerdote hacía un ritual muy hermoso, un ritual que cada judío quería estar presente, porque ese era un día festivo, un día de agrado a Yahweh. Y ellos tenían en su corazón ese anhelo de irlo a celebrar. Eso nosotros tenemos que trasladarnos al momento, a la época, a lo que está ocurriendo, para poderlo entender y disfrutarlo. Incluso como que si usted estuviera en el templo en una celebración que a Yahweh le agradaba, porque él lo puso en su Torah, que había que celebrarlo. Entonces estaban en la fiesta de Shavuot y ellos estaban donde había muchísima gente, alrededor de 100,000 personas, subían a celebrar las fiestas. Entonces dice que se reunió una multitud, ¿verdad? En el versículo número 6. Cuando se produjo este estruendo, se juntó la multitud y quedaron
desconcertados porque cada uno le oía hablar en su propio idioma. Versículo número 7. Asombrados y maravillados decían, miren, ¿no son estos galileos? ¿Por qué dicen, hermanos? ¿Por qué hacen una diferencia diciendo, estos son galileos? Por su idioma, por su forma de hablar. Ellos, ¿cómo? Escúchenme una cosa, si estaban en el aposento alto, ¿cómo podrían, primero, cómo los iban a ver y decir, estos son galileos? Si se supone que estaban en un aposento alto y si escucharon algún ruido y se unieron y se reunieron a ser curiosos, a ver qué está ocurriendo, ¿cómo van a decir, pero miren, estos son galileos si no saben quiénes son, si están dentro, escondidos en un aposento alto? Eso es difícil, ¿verdad? Eso es imposible, es ilógico. Lo que pasa es que estaban en el patio del templo, como ya habíamos leído cuando nos adelantamos en el verso 46, que ellos iban todos los días, ¿verdad?, al patio del templo, a la celebración. Entonces, cuando los escucharon hablar en otros idiomas, en el idioma de cada uno, dice, pero ¿cómo puede suceder esto si estos son galileos? ¿Qué hablaban los galileos? Hablaban arameo. Entonces, si hablaban arameo, claro, también sabían hebreo, ¿no? Porque pues ellos provienen de un linaje hebreo. Pero es que viene de la misma raíz, hermano. Pero el dialecto, el acento, si usted toma una palabra hebrea y una palabra aramea, se escriben igual, pero tienen una pronunciación diferente. Por ejemplo, la palabra para rendir un homenaje, una oblación, la palabra mishá, se pronuncia de una manera, mishá en hebreo y misha en arameo. La pronunciación, el acento es diferente. Entonces, por eso nosotros vemos que cuando lo detienen a Yeshua y estaba en el patio de la casa del sumo sacerdote, ¿verdad?, y lo ven a Pedro, a Kefa, una mujer le dice, tú eres Galileo, te reconozco por tu acento, ¿verdad? Entonces ellos eran galileos. Y la gente dice, estos galileos están hablando en nuestros idiomas. Eso era algo sorprendente, algo que nunca lo habían visto, hermanos. Y ya les voy a contar luego una historia, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Sigamos leyendo para entender primero, porque luego no se nos va la idea. Verso 7. Asombrados y maravillados decían, miren, ¿no son estos galileos todos estos que están hablando? Verso 8. Entonces, ¿cómo es que los oímos hablar cada uno en nuestra propia lengua nativa? ¿Por qué dice lengua nativa? Porque ellos descienden de judíos, ¿verdad?, que salieron de su pueblo, que estaban en la diáspora, porque recordemos que ya han pasado mucho tiempo, varias generaciones. Entonces, su lengua nativa, porque seguramente nacieron en estas regiones, pero son judíos. Ellos conservan por sus padres, siempre el idioma se conserva. Yo conozco acá a unos hermanos que han venido, por cierto, que son gitanos, ¿verdad? Y ellos siguen hablando su idioma. Fíjense, han pasado muchísimas generaciones de cuando ellos salieron de su lugar de origen, y estos son jóvenes, los viejos y los jóvenes hablan todavía su idioma, hermanos. Entonces, ¿qué ocurre? Indígenas, por ejemplo, acá en nuestro país, viven en la ciudad mucho tiempo y han tenido ya varias generaciones que viven en la ciudad, pero ellos siguen guardando sus costumbres, su vestimenta. Usted los ve con su misma vestimenta y cuando se reúnen entre ellos siguen hablando su idioma, que es el idioma quichua o el idioma almara. Entonces ellos siguen de la misma manera hablando su idioma. Entonces eso es, hay que resaltarlo porque, hermanos, para entender que en ese momento, el hermano Pedro Amador dice que también es gitano, hermano. Pues muy bueno, hermano. Acá hay un grupo de hermanos gitanos que han venido acá, por cierto, que con los que tengo muy buena relación, por cierto. Bien. Entonces, ¿qué ocurre? Ellos han mantenido su idioma de esa manera, pero dice que los escuchaba a estos galileos, ¿verdad?, que tenían esa pronunciación aramea, que estaban hablando en sus idiomas nativos, es decir, ellos nacieron en un lugar donde ya se habló otro idioma, que conservaban su idioma paterno. Bien, sigamos, versículo número 9. Y luego les voy a contar una historia, luego les voy a contar algo que ocurrió, que no dice la escritura, pero que sí lo dice en un libro que la misma escritura lo avala. Yo les voy a contar qué fue lo que pasó ahora que se relaciona con el tema de los idiomas. Versículo número 9.
Partos, medos, elamitas y los que habitan en Mesopotamia. Mesopotamia es el origen bíblico, hermanos. El origen de todo el acontecimiento bíblico es la Mesopotamia. Es de donde nace toda la historia bíblica. Es de donde es Abraham, ¿verdad? Es de donde todo va a confluir, hermano. La Mesopotamia. Entonces dice, entonces, versículo número 9, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia. Los partos, los medos, los elamitas eran regiones todas adscritas a Mesopotamia, ¿verdad? Bien, dice, los de Judá, los de Capadocia, los del Ponto y en Asia. Verso 10. En Frigia, Panfilia, en Misrayim, que es Egipto, ¿verdad? Y en las regiones de África, más allá del Quirene, dice acá, en la Reina Valera dice Cirene, romanos residentes aquí, tanto judíos como prosélitos. Cretenses, árabes, los oímos hablar en nuestros propios idiomas, las grandezas de Yahweh. Acá es algo importante, hermano, que nos va a servir para lo que viene luego. ¿Qué los escuchan hablar? Pongámosle mucha atención al versículo número 10. Dice, los escuchamos hablar las maravillas de Yahweh. Las maravillas de Yahweh estaban hablando en otros idiomas. Mantenga eso en su mente porque luego nos va a servir. Eso fue lo que pasó. Bien. Ahora, entonces no estaban hablando ninguna lengua extraña. Estaban hablando idiomas que sí lo entienden las personas. No estaban hablándole a los ángeles. Eso es falso. Usted cada día debe aprender para que luego saque del error a todo aquel que está al lado suyo, que siga entendiendo esos errores que los mantienen cautivos en la maldad satánica, hermanos. Es un tremendo error aquello de que a través de esa forma de hablar en lengua se comunican angelicalmente con Dios. Falso, hermano. Versículo número 12. Y estaban todos asombrados y perplejos preguntándose unos a otros, ¿qué significa esto? Hermanos, seguramente, como hoy podría pasar, eso debería ser una maravilla muy grande, hermanos. Ahora, fíjense ustedes, muchos dirán, pero ¿por qué no ocurre hoy? ¿Por qué no ocurre lo que ocurrió con ellos? Y luego lo vamos a entender. Vamos a entender. Ahora, lo que sí les adelanto es que, imagínense que este pueblo judío, porque mire que la enseñanza va dirigida primeramente a ellos, primeramente y especialmente, esto que estamos leyendo es algo que ocurrió con los judíos. Ellos primeramente eran muy legalistas. Acá vemos, dice que era un grupo piadoso, es decir, es un grupo que como no estaba perennemente con este movimiento que había en Jerusalén, ¿verdad? Era un movimiento político muy tremendo del que Yeshua, pues, podríamos decir que despreció, porque recordemos que en el capítulo 23 de Mateo les dice, hipócritas, ustedes van a ser condenados, ¿verdad? Los despreció. Es un movimiento político tremendo que llevó a la perdición a su pueblo. Pero acá dice que habían piadosos, ¿verdad? Y lo que digo es que estaban, este mensaje primero, acá lo que ocurre es para los judíos de aquel momento. Y ellos, para ellos se da esta tremenda manifestación, hermanos, que es muy, muy grande. Que un grupo de personas reciben poder del cielo y lo que hacen es hablarles en sus propios idiomas para que ellos entiendan y se den cuenta que de manera sobrenatural, algo que una persona, digamos, normalmente no lo puede hacer, ¿verdad? Hablarles las palabras de Yahweh, el mensaje de Yahweh, las maravillas de Yahweh en el idioma original de ellos, ¿verdad? Que pues ellos no lo sabían. Entonces, ¿qué pasó con esa evidencia? ¿Qué pasó con ese milagro? Pues hizo que ellos crean. Eso es una manifestación, un milagro para convertir corazones. Sí, seguramente hoy muchos dirán, pero ¿qué pasó? Lo que pasa es que ellos eran muy difícil de que crean que aquel que murió era el que les iba a proporcionar salvación. Entonces debía de haber algo, un milagro, hermanos.
No había otra forma. ¿Cómo convenció Yahweh a los que creyeron, por ejemplo a Moshe, de que él era verdadero a través de los milagros? Si no, era imposible, hermano. Son los milagros los que convencen. Hoy en día para nosotros es más fácil. ¿Sabe por qué? Porque nosotros durante cientos y miles de años nos han hablado de Cristo, de Jesús, del Hijo de Dios, y que Él es el que salva. En nuestros corazones, en nuestra mente ya está grabado el hecho de que existe Dios y de que existe un enviado, un emisario de Dios, que es Mashiach, que es el que nos va a salvar, ¿verdad? Lo que estamos puliendo hoy en día, porque eso es verdad, lo que estamos puliendo hoy en día es simplemente la verdad de cómo van a suceder los hechos, ¿verdad? Y a salir del error de donde nos tienen esclavizados. Pero ya tenemos una idea preconcebida en nuestra mente que vino desde las entrañas donde estábamos alojados en los vientres de nuestras madres. Ya veníamos con el conocimiento de que hay un Dios y que hay un Hijo que salva, ¿verdad? Eso lo saben todos. Entonces ya no tenemos necesidad extrema de un milagro de esa naturaleza, hermano, sino que Yahweh va a venir a nosotros, ¿verdad? Con ese espíritu que nos va a llevar el conocimiento de la verdad. Para nosotros va a venir este mismo efecto, para cada uno que se ha despertado, va a venir el efecto de que venga el Espíritu Santo a su corazón, pero ya no va a necesitar el tremendo milagro asombroso para que crea, porque ya cree en Dios y en su Hijo. Lo que va a hacer ese espíritu es a que entiendan, hermanos, lo que pasó en Lucas 24:45, cuando Yeshua les hizo abrir el entendimiento, ¿verdad? Eso es lo que va a pasar. Se va a abrir nuestro entendimiento para comprender las Escrituras. Bien. Estamos en el versículo número 12. Y estaban todos asombrados y perplejos, preguntándose unos a otros, ¿qué significa esto? Verso 13. Otros, en cambio, se burlaban y decían, están llenos de vino dulce, dice acá, es decir, están ebrios, o de mosto, dice la Reina Valera. Verso 14. Entonces Simón, Kefa, al que llaman Pedro, se puso de pie junto a los 11. Claro, acá ya estaban completos los 12, porque recordemos que Mateo ya se contaba entre los 12. Y alzó la voz y se dirigió a ellos diciendo, hermanos, no estaba en el aposento alto, porque dice que se puso de pie y les habló. Si hubiese estado en un aposento alto, entonces diría, y bajó del aposento y les habló a los que se habían reunido en la calle. No, dice, se puso de pie, es decir, que estaba sentado, ¿verdad? Se puso de pie junto a los 11 y se dirigió a ellos. ¿De qué manera? Acá dice, varones judíos. Acá dice ya juditas, ¿verdad? Varones judíos y todos los que de ustedes que habitan en Jerusalén. Sepan bien esto y escuchen mis palabras. Verso 15. Estos no están ebrios o no están borrachos como ustedes imaginan, pues es solamente la hora tercera del día. La hora tercera del día es las 9 de la mañana, ¿verdad? Eso ya lo saben. Versículo número 16. Esto es lo que dijo el profeta Joel, o el profeta Joel, como realmente se llama este Nevín, este profeta. Esto es lo que dijo el profeta Joel. O sea, lo que está ocurriendo acá no es borrachera, no es nada extraño, no es nada oculto que no se haya dicho. Esto fue lo que dijo el profeta Joel. Dice acá en el versículo 16. Verso 17, que en los últimos días, dijo Yahweh, que derramaría de su ruat, es decir, de su espíritu, sobre toda clase de personas. Y los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños. Bien, resulta, hermanos, que acá dice, por ejemplo, que el profeta Joel ya profetizó que vendrán días cuando el espíritu se ha derramado y que personas van a profetizar, ¿verdad? Pero algo importante que debemos resaltar antes de ir a leer a Joel, porque si Pedro dice lo que está pasando es lo que dijo Joel, lo más lógico, hermanos, es que vayamos a leerlo a Joel. Claro, porque no nos vamos a quedar con que Pedro nos dice, ah, sí, es que esto fue lo que pasó con Joel, pero resulta que Pedro sí sabía pues lo que dijo Joel, y toda esa comunidad sabía lo que dijo Joel. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque allá pasaba lo que no pasa en el movimiento cristiano. Allá leían todos los Shabbat, era una costumbre que ya
desde el día que se dio la orden de que se escriba la Torá y que los sacerdotes estaban encomendados a enseñarle al pueblo, se hizo una costumbre, por orden de Yahweh, por cierto, que todos los fines de semana, todos los Shabbat, ¿sí?, el séptimo día, el sacerdote tenía que leer, incluso en las plazas públicas. Entonces, pues en los judíos, en este caso, pues estamos hablando porque ya el resto de las tribus estaban perdidas, los judíos conocían las escrituras porque se las leían los sacerdotes. Entonces sí sabían lo que Joel había dicho, ¿verdad? Entonces acá Pedro no se va a poner a explicar todo, aunque sí lee una buena parte de lo que dijo el profeta Joel, ¿verdad? Entonces, como les decía, lo más lógico que si Pedro habla del profeta Joel, hay que ir a leerlo al profeta Joel. ¿Sabe por qué? Porque como acá traducen que el Espíritu va a ser derramado sobre toda carne, entonces vienen los interpretadores, ¿verdad?, los sabios, y dicen, ah, ok, es sobre toda carne. Entonces no importa que yo sea cualquier persona, ¿verdad? No importa quién sea, no importa la intención que tenga, yo voy a recibir el Espíritu Santo. Pero eso no es verdad porque Joel no dijo eso. Entonces vayamos a leer a Joel antes de continuar con lo que dice Pedro en Hechos de los Apóstoles. Trasladémonos al libro de Joel, al capítulo número 2. Si ustedes leen desde el versículo número 1, va a ser fantástico, hermano, y van a entender muchas cosas, inclusive muchas cosas para el futuro. Ahora, por cuestión de tiempo, voy a leer desde el versículo 23. Joel 2:23. Joel está, pues, casi al centro de la escritura, ¿verdad? Un poco hacia la derecha. Después de Daniel, de Oseas. Y Daniel y Oseas, pues, vienen luego de Ezequiel, de Jeremías y de Isaías, ¿verdad? Entonces, Joel 23 dice, hijos de Sión, alégrense, regocíjense en Yahweh, su Elohim, porque Él les ha dado la lluvia temprana y su bondad ahora hace caer la lluvia como antes. La lluvia temprana y la lluvia tardía, verso 24. Y las eras, es decir, los campos, ¿verdad?, los terrenos, se llenarán de grano y los lagares rebosarán de vino nuevo y de aceite. Los lagares eran las bodegas donde se guardaba, ¿verdad? Verso 25. Yo les compensaré por los años consumidos por enjambre y saltamontes, por esperanza, por la langosta, por el gran ejército que solté contra ustedes. Versículo número 26. Y ustedes comerán hasta saciarse y alabarán el nombre de Yahweh, su Elohim, quien los trató tan maravillosamente. Mi pueblo no se avergonzará más y sabrá que mi pueblo, y sabrá que yo estoy en medio de Israel, que yo Yahweh soy su Elohim y que no hay ningún otro. Y mi pueblo no se va a avergonzar más. Verso 28. Después de eso, hermanos, acá es importante esto, importantísimo. Cuando usted empieza a leer desde el versículo 1, usted va a darse cuenta que habla al pueblo de Israel, ¿verdad? Consecutivamente, tenemos que entender lo que está diciendo. Dice que Yahweh le va a dar abundante bendición y que luego de la bendición el pueblo va a reconocer que Yahweh está en donde, hermanos, dice en el versículo 27, en Israel, en medio del pueblo de Israel. Es decir, estas palabras de Joel son para el pueblo de Israel. Dice, entonces en el versículo 27 dice, y sabrá que yo estoy en medio de Israel, que yo Yahweh soy su Elohim y que no hay ningún otro, y mi pueblo no se avergonzará más. Verso 28, ahí viene la consecución. Después de eso derramaré mi espíritu sobre toda carne. Después de eso. Pero hermanos, cuando habla de derramaré mi espíritu sobre toda carne, no dice que le va a derramar, por ejemplo, el espíritu a un filisteo, ¿verdad? O a un asirio. Acá no dice que le va a derramar su espíritu, por ejemplo, a un egipcio. No, hermanos, al pueblo de Israel o a alguien que esté asimilado a la nación de Israel, que siga como Ruth, por ejemplo, al Elohim de Israel. Eso es algo muy, pero muy importante
que debemos resaltar. Bien. Ok. Bien. Estas son palabras, dice Pedro, para el Israel de los Talmidín. Y entonces, ¿cuáles son las palabras para el resto del mundo que no son el Israel de los Talmidín? Eso también habría que entender, ¿verdad? Entonces, ¿qué entiendo yo? Estas palabras son para todo aquel que entra al camino a la senda antigua. Y si es un extranjero que no tenga linaje israelita, que yo sé que todos los que entran vienen con linaje, pero va a entrar personas que no entran con el linaje, ¿verdad? Muchos entrarán que no son de linaje, pero se tendrán que asimilar al pueblo de Israel y tendrán que formar parte de esta promesa que fue dada desde tiempos de Joel, ¿verdad? Es decir, tienen que ser israelitas. No existe otra posibilidad porque el mismo Yeshua dijo que él venía por el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué dice en el versículo 28? Después de eso, yo derramaré mi espíritu sobre toda persona, sus hijos y sus hijas profetizarán. Entonces, hermano, acá hay un detalle donde se tuerce el movimiento cristiano. Dice, profetizarán, y entonces vienen y empiezan a adivinar el futuro, ¿verdad? Y empiezan a decirle, te va a ir bien, te voy a dar esposo, te voy a dar tierra, te voy a dar edificios. Es decir, comienzan a adivinar y comienzan a torcer y hacer operaciones satánicas, diciendo y amparándose que no, pues si dice que en los posteriores días va a derramar su espíritu sobre toda carne y que van a profetizar. Pero nosotros acabamos de leer que lo que ocurrió en las fiestas de Shavuot con los discípulos y los que estaban en el templo con ellos, dice que le escucharon hablar las maravillas de Yahweh. Esa es la famosa profecía, hermano. No es otra cosa, no es adivinación. La famosa profecía de la que habla incluso Pablo en 1 Corintios 14 no es otra cosa que hablar las maravillas de Yahweh. Pregonar las maravillas de Yahweh. Eso era lo que hacía un profeta. Ciertamente los profetas recibían visiones que Yahweh le daba para algún acontecimiento, ¿verdad? Pero relacionado a los eventos que Yahweh tenía previsto, no adivinar el futuro a nadie. Entonces, hermanos, cuando dice que iban a profetizar luego de recibir el Espíritu Santo, el famoso Espíritu Santo, que es el Ruach HaKodesh, ¿qué iba a pasar? Iban a hablar las maravillas de Yahweh. En la iglesia cristiana no reciben el Espíritu Santo porque no hablan las maravillas de Yahweh cuando hablan esas famosas lenguas inentendibles. ¿Sí ve? Entonces es falso. Es imposible que esto se esté dando en esos eventos porque no guarda relación. Tiene que hablar las maravillas de Yahweh. Si ni siquiera lo conocen a Yahweh, ¿qué maravillas pueden hablar? Si lo que hablan una serie de balbuceos que pues ni ellos mismos saben de qué se trata, ¿verdad? Bien. Versículo número 28. Después de eso derramaré mi espíritu sobre toda persona. Sus hijos y sus hijas profetizarán. Sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes verán visiones. Eso se cumplió en Pedro, por ejemplo. Recordemos que a Pedro le dio una visión cuando le decía que los gentiles iban a entrar a la misma promesa que los judíos pensaban que era para ellos solos, ¿verdad? Entonces, se cumplió también porque Pedro vio la visión. Juan también vio la visión. Y muchos vieron las visiones, ¿verdad? Entonces también se cumplió lo que dice acá, que van a profetizar, es decir, van a hablar las maravillas de Yahweh, van a llevar las buenas noticias que Yeshua les enseñó, y van a ver visiones, y que iban a tener sueños, que también se cumplió. Ok. Versículo número 30. Antes de que venga el día grande y terrible de Yahweh, pondré portentos en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Verso 31. El sol se volverá tiniebla y la luna sangre. Eso es muy hermoso. A un rato lo vamos a estudiar. Ya lo hemos estudiado superficialmente, pero ahora no es el tema, no vamos a profundizar ahí, aunque me agrada mucho, pero lo vamos a hacer en otra ocasión. El sol, dice el verso 31, el sol se volverá tiniebla, la luna sangre, verso 32, pero todo el que invoque el nombre de Yahweh escapará. Todo el que invoque el nombre de Yahweh escapará, porque habrá un remanente en el monte Sión, en Jerusalén, como prometió Yahweh. Todo el que invoque a Yahweh estará entre los sobrevivientes.
Esto es hermosísimo, hermano. Si siguen leyendo el versículo 3, ustedes van a darse cuenta que tiene una gran relación. El capítulo 3 dice así, del verso 1, porque miren, en aquellos días, en aquel tiempo, cuando yo restaure la suerte de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré bajar al valle de Josafat. Allí contenderé con ellas acerca de mi pueblo, Israel, al que ellas dispersaron entre las naciones, porque se dividieron mi tierra entre ellas, verso 3, y echaron suerte sobre mi pueblo. Pagaron con un niño por una ramera, y vendieron una niña por vino. Miren lo que hicieron, increíble, ¿verdad? Tomaron un niño de los israelitas y lo cambiaban por una ramera, y a una niña por vino. Eso hicieron las naciones. Y va a ver lo que dice Yahweh respecto de eso. Y echaron suerte sobre mi pueblo, pagaron con un niño por una ramera y vendieron una niña por vino que se bebieron. Verso 4. ¿Qué es esto que están haciendo Sidón y Tiro y todos los distritos de los filisteos? ¿Se están desquitando de mí por algo que les hice o están haciendo algo para mi beneficio? Les dice Yahweh. Rápido como un rayo les voy a devolver la paga sobre lo que hicieron. Tremendo, ¿no? ¿Quién quiere ponerse de enemigo de Yahweh? No quisiera estar en los zapatos de aquellos que van a recibir ese pago que Yahweh les ofrece. Bien, entonces ya vimos, hermanos, lo que dice Joel. Pues eso es lo importante, ¿verdad? Si Joel habla, hay que ir a donde Joel, porque Pedro lo está citando. Y entonces Pedro dice que Joel dice que al pueblo de Israel le va a derramar el Espíritu Yahweh para que hablen las maravillas de Yahweh. Eso es. Y eso pasó. Nosotros ya sabemos que eso pasó porque eso fue lo que escucharon los judíos prosélitos que estaban reunidos en el templo celebrando Shavuot, ¿verdad? La fiesta de la semana o Pentecostés. Entonces hablaban las maravillas de Dios y esa era la profecía que ellos estaban emitiendo de su boca. Ahora sí vayamos al verso 18 de Hechos de los Apóstoles 2 para continuar el estudio. Hechos 2:18 dice, continúa Pedro su exposición o su prédica o su discurso, ¿verdad? O su oratoria. Hechos 2:18. Y también sobre mis siervos y sobre mis siervas en esos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Los hermanos que están en Miami, los que están en Colombia, los que están en Venezuela, algunos hermanos de acá de Ecuador, de otras provincias, y de España también, que hay miembros o ex miembros de la iglesia ministerial, donde estuvimos un día donde nosotros profetizábamos erróneamente mentiras. Ya van a comprender, ¿verdad? Porque a muchos les queda sonando todavía que de pronto allá sí hay profecía o que algo pasará, alguna manifestación de Dios ahí cuando supuestamente profetizan. No, hermano, porque acá dice que hay que hablar las maravillas de nuestro Padre eterno Yahweh, las maravillas de Dios, dice. Y allá no hablábamos maravillas de Dios, hablamos mentira. Todo lo que se nos venía a la mente, una serie de barbaridades como aquello de que a la profeta había que obedecerle. Pero ¿qué profeta? Si la profeta lo único que hacía era hablar solamente barbaridades, ¿verdad? Entonces es falso, hermano, falso, completamente falso. Bien, no vamos a gastar el tiempo hablando de cosas que no sirven para nada. Pero bueno, lo que sí es importante para entender que la profecía, ¿verdad? Es hablar las maravillas de Yahweh cuando el Rúa nos hace entender esas maravillas. Ahora sí, verso 18. También sobre mis siervos y sobre mis siervas en esos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Verso 19. Mostraré maravillas arriba en el cielo y señales abajo en la tierra de que venga el día de Yahweh grande e ilustre. Verso 21. Y todo el que invoque el nombre de Yahweh se salvará. Acá está Pedro, digamos, haciendo una remembranza, un memorial de lo que dijo Joel, ¿verdad? Les está volviendo a repetir lo que nosotros ya leímos en este momento. Verso 22. Varones israelitas, escuchen estas palabras. Allí Joshua, dice acá porque esta es una traducción aramea, ¿verdad? Allí Joshua, el nazareno, un varón aprobado por Yahweh, ante usted por medio de las obras poderosas y las maravillas y señales que hizo,
Yahweh entre ustedes por medio de él, como ustedes bien saben, a este que fue entregado por el determinado consejo y la presencia de Elohim, ustedes lo prendieron y lo mataron por medio de hombres sin ley, hombres sin Torah, hombres que no tenían Torah. ¿Quiénes eran? Los romanos, los griegos. Por ejemplo, el rey Herodes no tenía Torah, hermanos, porque era un edomita. Clavándolo en un madero, versículo 24. Pero Yahweh lo resucitó librándolo de las ataduras de la muerte, porque no era posible que continuara retenido por ella. Verso 25. Porque David dice, refiriéndose a él, es decir, a Yeshua, yo veía a Yahweh siempre delante de mí, porque a mi derecha estaba él para que yo no resbale. Verso 26. Por eso se alegró mi corazón y se regocijó mi lengua, y aún mi carne reposa en esperanza. Acá está diciendo Pedro que esto leyó en los Salmos, ¿sí? Que eso había escrito David respecto de Yeshua. Que Yeshua decía, ¿verdad? Porque él pues estaba hablando en el Espíritu, que Yeshua está cerca de Yahweh y que Yahweh está para ampararlo. Versículo 26. Por eso se alegró mi corazón y se regocijó mi lengua, y aún mi carne reposa en esperanza. Eso es lo que sentía Yeshua, ¿verdad? Verso 27. Porque no dejarás mi ser en la fosa, ni a tu fiel o a tu siervo, dice la Reina Valera, dejarás ver corrupción. Es decir, que no, su carne, ¿verdad? Cuando estuvo en la muerte, en la tumba, en el Seol, ¿verdad? Su carne vea corrupción, o que su carne se pudra. Verso 28. Me hiciste conocer las sendas de la vida, me llenarás de gozo en tu presencia. Eso dice Pedro, que leyó en los Salmos, y se lo está diciendo a ellos, haciendo una relación de que de Yeshua es que escribió David en los Salmos. Bien, si quiere leer todo el Salmo, es el Salmo 16. Continuemos. Verso 29. Varones hermanos, permítanme hablarles con franqueza. El patriarca David murió y lo sepultaron, y su sepulcro está en medio de nosotros hasta el día de hoy. Verso 30. Pero él era profeta y sabía con juramento que Yahweh le había jurado que de su posteridad, en cuanto a la carne, levantaría a uno para que se sentase en su trono. Aquí le está hablando de Yeshua, ¿verdad? Nosotros ya vimos en otra enseñanza lo que se dijo en primera de Samuel, ¿verdad? Que en segunda de Samuel, que Yahweh le dice a David que de él iba a levantar a un rey eterno, ¿verdad? Que iba a salir de su linaje, de su raíz, ¿verdad? Y en Isaías también dice, de la raíz de Isaí saldrá un tronco. ¿Sí se acuerdan? Y también dice en el libro de Apocalipsis que yo soy la raíz yo soy de la raíz de David. Si no mal no recuerdo, en el capítulo 22, ¿verdad? Yo soy de la raíz de David, dice Yeshua. Verso 32. Pues a este Yeshua lo resucitó Yahweh, y de eso todos nosotros somos testigos. Verso 33. Así que como la diestra de Yahweh lo alzó y recibió del Padre el Espíritu de santidad prometido, él ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Verso 34. Porque David no subió a los cielos, sin embargo, él dice, dijo Yahweh a mi soberano, siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a tus enemigos por tarima de tus pies. Eso es importantísimo, ¿verdad? Él dice, a ver, esto con relación a los judíos, porque los judíos no creen en Yeshua, pero les dice, a ver, este es el entendimiento, ¿no? Lo que yo entiendo. ¿Qué les dice a los judíos? Ustedes piensan que habla de David, porque eso es lo que dicen los judíos, ¿verdad? Que no, si es que está hablando es de David. Pero resulta que David nunca se fue al cielo, eso quiere decir que los muertos no van al cielo, ¿verdad? Dice, David nunca se fue al cielo, para que luego digan, a ver, si David está en el cielo, entonces sí, podría decirle a Yahweh, voy a poner
a los enemigos tuyos que están en la tierra como una tarima, es decir, o como dice la Reina Valera, por estrado, ¿verdad? Estrado es donde uno se para, ¿verdad? Voy a poner a tus enemigos que están en la tierra por estrado de tus pies. ¿Qué significa eso, hermano? Que si va a poner a los enemigos por estrado de sus pies, significa que Yeshua va a poner los pies, ¿verdad?, sobre sus enemigos. Él va a sentar sus pies. Ese es su estrado. Ese es su tarima. Pero entonces acá les explica Pedro a los judíos que están ahí, no habla de David, porque David no subió al cielo. ¿Para qué? Ustedes digan que a David le dijo que a tus enemigos lo voy a poner por estrado de tus pies. Volvamos a repetir versículo 33. Así que como la diestra de Yahweh lo alzó y recibió del Padre el Espíritu de Santidad que era prometido, Él ha derramado esto que ustedes oyen y ven. Porque David no subió a los cielos, sin embargo, Él dice, dijo Yahweh a mi soberano, siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a tus enemigos por tarima de tus pies. Verso 36. Por lo tanto, sepa que con certeza toda la casa de Israel, que a este Yeshua, a quien ustedes ejecutaron en un madero, Yahweh lo ha hecho soberano y Mashiach. Soberano y Mashiach. Eso es importante también. Esta palabra que dice soberano. Soberano es la palabra Kyrios, la palabra griega, codificada con la G2962, que significa, hermanos, el titular, el quien tiene el control de la persona, el maestro, el príncipe, el jefe, el emperador. Por ejemplo, dice que así le llamaban a los emperadores romanos, el Kyrios, ¿sí?, que es un título de honor expresivo de respeto y de reverencia con la que los funcionarios saludan a su amo. Es el título que Dios le da al Mesías. Es decir, dice que lo puso por rey, ¿verdad? Eso les está explicando a los judíos. Yahweh lo puso por rey. Ya no David, porque David ya estaba muerto, ¿verdad? Y él no subió al cielo, dice acá Pedro. Bien. Versículo 37. Cuando oyeron esto, se les afligió el corazón y le preguntaron, Simón y a los otros enviados, es decir, a los Sholehim, a los emisarios, a los apóstoles, como lo conocen, varones, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Verso 38. Entonces Simón les dijo, arrepiéntase. Esta palabra arrepiéntase o hagan teshuvah es regresen a la senda o regresen a la Torá. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos no tenían una verdadera Torá. Recordemos que vivían de legalismos. Aún estos que eran piadosos, que habían aprendido de sus padres o que han aprendido de los dirigentes. Legalismos. Entonces tenían que arrepentirse. Primero porque tenían que creer en Yeshua y creer en su enseñanza, que era la verdadera Torá, la enseñanza de Yeshua. Entonces les dice, arrepiéntase y sumérjase, es decir, bautícese, lo que se conoce como el bautismo, ¿verdad? La Bamidbar. Sumérjase cada uno de ustedes con el nombre de Yeshua, o en el nombre de Yeshua, el Mashiach, para que se les perdone sus faltas o sus transgresiones y reciban el don del Espíritu de Santidad o el Ruach HaKodesh. Verso 39. Pues para ustedes es la promesa. Esto me encanta, hermano. Yo sé que pues, algunos hermanos de pronto lo entiendan diferente, pero a mí me gusta muchísimo este verso 39. Pues para ustedes es la promesa. Recordemos que está hablando con los judíos. Sí, eso siempre hay que recalcar, hermano. Tenemos que ver a quién es dirigida cuando es una carta. En este caso está hablando personalmente con un grupo de personas que son judíos y que ya no viven en Jerusalén, que están expatriados, ¿verdad? Que son galut o que están en la diáspora, ¿verdad? Que son zelofot, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Estos que están fuera, dice, pues para ustedes es la promesa, y para sus hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto llame Yahweh nuestro Elohim. Verso 40. Acá yo me siento identificado con esto, hermano, les soy muy sincero. Yo me siento identificado con este versículo número 39. Acá nos escribió el hermano
Ah, ya, el hermano Pedro. Ok, el hermano Pedro dice que su promesa está en Apocalipsis. Bueno, bien, acá estamos en Hechos de los Apóstoles. Entonces, yo me identifico acá, personalmente, me identifico con esta promesa. Cuando les dice en el versículo 39, el 40, dice, en el 39, pues para ustedes es la promesa y para sus hijos y para todos los que están lejos, para cuantos llame nuestro Elohim. Verso 40. Y con muchas otras palabras siguió dando testimonio a los exhortaba diciendo, pónganse a salvo de esta generación perversa. Ahí recordemos que ya habíamos dicho en otras enseñanzas que siempre que venía un castigo eran castigos para generaciones, pero siempre de cada generación perversa que recibía castigo, Yahweh siempre estaba sacando remanentes. Eso ha sido una constante desde la salida de Egipto. Bueno, mucho más, ¿verdad? Porque fíjese que en el diluvio también acabó con la humanidad, pero dejó un remanente para que la humanidad no se pierda, ¿verdad? Para que el ser humano siga, continúe. Y ahí luego ha venido así con una constante Yahweh, siempre extrayendo un remanente de las generaciones perversas. Acá Kefa les dice, ustedes sálvesen, es decir, ustedes conviértanse en remanente de esta generación perversa, sálvesen. ¿Cómo se van a salvar? Versículo número, 40, ¿verdad? Y con muchas otras palabras, siguiendo dando testimonio, les exhortaba diciéndoles, pónganse a salvo de esta generación perversa. Verso 41. Así que los que aceptaron su mensaje se sumergieron y se agregaron en ese mismo día 3,000 personas. Increíble, ¿verdad? Qué hermoso sería que hoy suceda esto. Que uno de los hermanos, alguno de ustedes, llenos de poder del cielo, tenga esa elocuencia y tenga ese respaldo del Eterno para que con una sola predicación se convierta en 3,000 personas. Sería maravilloso, hermano. Fantástico. Bien, verso 41. Así que los que aceptaron su mensaje se sumergieron y se agregaron en ese mismo día como 3,000 personas. Verso 42. Y continuaban perseverando en la enseñanza de los emisarios, en el compartir los unos con los otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Eso es importante, hermano. Fíjese, mire, acá los que vienen del movimiento cristiano, luego de un tiempo comienzan a tener mucha libertad. Ya comienza el libertinaje de la gente. Ya dicen que practican Torah, pero créanme, hermanos, que he visto tristemente en muchos que solamente es por aparentar, pero luego se comienza a ir el corazón hacia otro lado. Es mucho libertinaje el que se vive desde los movimientos mesiánicos, hermano. Hay que reflexionar, y los maestros, los que tienen congregaciones, digamos, los que dirigen congregaciones, no es que tienen porque no es de ellos, porque las ovejas no son de los hombres, pero los que dirigen congregaciones exhorten a las personas a que regresen a la fe, a que cumplan. No es solamente para que los vean, que amen verdaderamente, que sirvan, que contribuyan con la congregación, que se metan de corazón a la congregación. Hay que estar unánimes en oración, individualmente cada uno en su casa, pero sobre todo en la congregación, alabanza, cántico, que sube de olor grato delante de nuestro Padre. Eso es importantísimo, seguir los ejemplos. Acá dice que los discípulos de los emisarios, de los apóstoles, estaban, digamos, hasta compartiendo sus bienes con ellos, ayudando al necesitado. ¿Cuántos necesitados habrá en una congregación que los demás no le den la mano y no cumpliendo con Torah? Porque Torah establece que hay que ayudar al hermano. Entonces eso es importante, eso es muy importante, dejar el egoísmo. Importantísimo, hermano, que nosotros sigamos los ejemplos. No leamos la escritura solamente por decir que la leemos o por hojearla, no. Hay que entrar en lo profundo, en el entendimiento, y sobre todo que se quede en nosotros para que nos sirva de ayuda, que nos refuerce en nuestra vida, que nos alimente para que hagamos conforme a lo que está escrito. Verso 44. Todos los creyentes estaban unidos y tenían en común todas las cosas. Verso 45. Vendían sus propiedades y sus pertenencias y lo repartían entre todos según la necesidad de cada uno. Claro, no se va a dejar sorprender, como por ahí una hermana me contó, que por cierto luego tuvimos una discusión con un pastor que nos retaba a una confrontación pública, ¿verdad? Porque veía que se le iban los adeptos. Y cuando nos contaron que por este versículo él decía que tenía que controlar todos sus sueldos y que todos sus bienes lo ponían a su nombre, y de hecho así sucedió.
y que él hizo dos recintos donde habitaban, los hombres en un lado y las mujeres en otro lado, pero él controlaba todo, controlaba el sueldo, controlaba los bienes, controlaba las vidas de ellos, que porque supuestamente eso era lo que hacían en esta época. Imagínense, tremenda barbaridad, cómo tuercen satánicamente para apoderarse de las personas y de sus bienes. Eso es terrible, eso no fue lo que ocurrió. Lo que ocurrió es que las personas bondadosamente, como era una época de escasez, recordemos que había mucha persecución y entonces no podían trabajar. No era lo que hoy hacemos, era diferente a lo como estamos viviendo hoy, ¿verdad? Entonces necesitaban, había mucha necesidad de los hermanos. Y los que tenían bienes, pues, vendían sus bienes para ayudarlo a los hermanos. Eso es lo que se resalta. No aprovecharse de los demás con un verso. Eso es satánico, eso es malévolo. Y seguramente van a recibir un castigo terrible por torcer la doctrina favoreciéndose a ellos y sus familias. Versículo 46. Todos los días asistían unánimemente al templo, partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Yahweh y gozaban de la simpatía de todos los pueblos que Yahweh cada día añadía a la comunidad de los que iban a ser salvos. Bueno, hermanos, con esto terminamos. Parece que muchas personas son felices que ya terminemos porque ya se acaba el tiempo, pero les quería contar una historia rapidito. Cuando les hablaba de lo que ocurrió cuando hablaban en lengua y todos los escuchaban, este fenómeno no ocurrió solo ese día, hermanos. No lo narra la escritura, pero si ustedes leen el Sefer Yazar, ese libro lo avala la escritura en el libro de Josué y en el libro de las Crónicas, se van ustedes a enterar que con el hijo de Jacob, con el penúltimo de Jacob, con José, ¿verdad? Cuando fue a Egipto, él asumió la gobernación de Egipto, pero previo a eso, él tenía que responder a 70 enigmas en los 70 idiomas o en los 70 dialectos que de los pueblos agregados a este imperio egipcio. Eso no lo sabían, pero bueno, se enteran y si lo leen, se van a maravillar de eso. Entonces un ángel dice que vino a José y que le enseñó en una noche 70 idiomas y así él pudo tomar el gobierno pudo ser gobernador de Egipto. Así que ese no fue el primer día de cuando las personas pudieron hablar en otros idiomas en un solo día, porque José fue el primero. Bien, hermanos, esto era lo que les tenía para el día de hoy. La próxima semana continuamos con el capítulo 3. Regocíjense en su corazón, pero sobre todo hagan la voluntad del Eterno y sírvale, hermano. No es libertinaje, es libertad lo que tenemos, pero no libertinaje. Que Yahweh los bendiga, hermanos, y bendiciones para todos ustedes. Shalom.